2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, quien les habla Maribel Mercedes Canquichuquimi. Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de las bases astronómicas para la exploración de nuevos territorios. Acompáñenme. Bien, desarrollamos el tema, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen y sobre el desarrollo de la navegación y de la astronomía, cómo el hombre desde la antigüedad se ha insertado, en estos dos campos. El hombre desde el principio tenía la curiosidad de dominar el mar. A esto se le denomina el arte de la navegación. La navegación es muy importante porque gracias a esta se ha expandido las vías de comunicación. Además, el hombre, con el transcurrir del tiempo, ha desarrollado distintas técnicas referentes a la navegación que han permitido expandir el territorio, han permitido expandir la cultura, la religión, el idioma y la economía. El hombre, desde el principio de la historia, ha buscado dominar, ha buscado explorar, descubrir nuevas tierras. Como por ejemplo, con respecto a la navegación, ellos han creado, han innovado las embarcaciones. Las primeras embarcaciones eran sencillas, estaban realizadas o hechas a base de madera, a base de pieles de animales. Vamos a hablar, por ejemplo, de una de las culturas más antiguas, la cultura de Mesopotamia. La cultura de Mesopotamia ha sido muy importante en la navegación. ¿Por qué? Porque han creado la vela, han creado el remo y han dominado los ríos donde estaban situados, como por ejemplo el río Tigris y el río Éufrates. Otro de los pueblos que se han desarrollado en la antigüedad son los egipcios. Los egipcios son muy importantes. ¿Por qué? Porque han mejorado el uso de la madera. Además, han dominado el comercio y han dominado los ríos del Nilo y también el mar. Ahora pasamos a otra cultura, la cultura de los griegos. Este pueblo es muy importante porque ellos han innovado, han creado lo que es el astrolabio. ¿Qué es el astrolabio? Es un instrumento de navegación que usaban en esos tiempos. Además tenían barcos de guerra y barcos que transportaban el comercio y los productos. Pasamos a los fenicios. Los fenicios son muy importantes porque fueron los primeros en innovar, en crear los barcos y además eran expertos marineros. Los romanos, otra de las culturas antiguas, Los romanos usaban los puentes para pasar de un barco a otro barco. Además, ellos han utilizado las catapultas. Esas catapultas se usaban en las guerras. Ahora, un dato, me preguntarán, ¿cómo navegaban los hombres? Fácil. Ellos en el día navegaban con la ayuda del sol. En la noche se guiaban con la estrella polar. Bien, ya llegando a la Edad Media, podemos indicar que se va innovando, se va mejorando los instrumentos de navegación que más adelante les voy a explicar. Además, surge la cartografía. En ese entonces usaban mapas, a eso se lo denomina cartografía. Y un dato importante para aquellos pobladores de América es que Cristóbal Colón descubre el continente americano. ¿Quién era Cristóbal Colón? Era un hombre europeo, era marinero. Él tenía la visión de viajar y llegar a las Indias, pero casualmente descubre el continente americano, también conocido como el Abya Yala. Ahora vamos a hablar
sobre los instrumentos que han innovado los hombres en la antigüedad. Por ejemplo, está el reloj de arena, la brújula, el astrolabio, el nocturlabio, la esfera armilar, entre esos. Son varios instrumentos, ¿no? Estos instrumentos se han utilizado, pero con la ayuda de los cuerpos celestes. ¿Qué son los cuerpos celestes? Son estrellas, son asteroides, son planetas, son satélites. Un cuerpo celeste es la luna. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar solamente de la brújula, del astrolabio y entre otros. Bien, ¿qué es la brújula? La brújula es un invento de los chinos, no te vayas a olvidar. Es un instrumento de orientación que señalaba el norte y el sur durante la navegación. Y un dato importante es que los europeos han usado bastante este instrumento y gracias a este han llegado a descubrir América. Por ejemplo, Marco Polo ha sido el hombre que ha llevado este instrumento a Europa. Otro instrumento es el astrolabio. Es un instrumento astronómico. Este instrumento lo usaban los navegantes con la finalidad de situar la posición exacta en el mar. A continuación te invito a ver uno de los videos para que amplíes tus conocimientos. El astrolabio es un instrumento de origen árabe, utilizado para localizar los astros con una gran precisión. En el siglo II después de Cristo, Ptolomeo había mostrado la necesidad de ajustar los datos de observación con la mayor precisión posible, así que los árabes fabricaron instrumentos cada vez más precisos. Su mayor aportación fue el astrolabio, el instrumento más sofisticado utilizado durante toda la Edad Media, ya que resultó fundamental para precisar la situación de los objetos celestes. Unos siglos más tarde, su uso fue también esencial en lo referente a la navegación oceánica, etapa en la que cobró un gran protagonismo, ya que fue un momento histórico marcado por los descubrimientos. ¿Viste el video? ¿Y pudiste entender más sobre este instrumento? Sí, ¿verdad? Este instrumento era muy útil para los navegantes. Ellos miraban al cielo y miraban al horizonte y de esa manera podían situarse en el determinado lugar en el mar. Además, no solamente eso, ellos también, gracias a este instrumento, podían determinar la hora de la salida de las estrellas. ¿Puedes ver la imagen? Este instrumento del astrolabio se ha usado hasta el siglo XVIII y además este instrumento determinaba la hora del día y de la noche. Actualmente nosotros usamos un reloj, lo tenemos en la mano, quizás usas el celular y puedes determinar el tiempo. Posteriormente surgieron otros instrumentos mejores que el astrolabio, por ejemplo, el sextante y el telescopio. El sextante que se usaba en mar abierto y el telescopio en tierra. El sextante es otro instrumento mejor que el astrolabio. Este instrumento permite medir el ángulo entre el sol y el horizonte y de esta manera se ha ido mejorando los instrumentos para la navegación. ¿Puedes ver la imagen, querido estudiante? Ahí está un claro ejemplo, ¿verdad? Se mide el ángulo en base al sol y el horizonte. Posteriormente ha sido superado por otro, por ejemplo, el octante. Este instrumento ha sido usado durante la navegación. Ahora hablaremos sobre la cartografía. ¿Qué es la cartografía? Era la acción de elaborar mapas. ¿Pueden ver la imagen? Eso es un mapa antiguo. Ese mapa lo usaban los navegantes. Gracias a sus expediciones podían graficar los mapas con la finalidad de expandir sus territorios y dominar el comercio. Para ello también usaban el compás. Como podemos ver la imagen, ahí se identifica la evolución que ha tenido a lo largo de la historia los instrumentos y los mapas, ¿no? Por ejemplo, en un principio se pintaba, se escribía los mapas
en piedra, ¿no? Posteriormente se usaba discos celestes de nebra y posteriormente los astrolabios que les he explicado con anterioridad. Y el sextante. Actualmente, para ubicar el lugar donde nos encontramos, usamos los GPS. Bien, queridos estudiantes, espero que hayan comprendido el tema y no vayan a olvidarse sobre los datos relevantes de la navegación y sobre la astronomía. Hasta la siguiente. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.